Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar de tres tipos principales de condiciones de frontera asociadas con la ecuación de onda. Sí, entonces, como mencioné hace un momento, el objetivo de este video es ilustrar cómo la ecuación de onda, con una variable espacial acotada, la cual va desde 0 hasta L y representa cierta cuerda de longitud L. Por supuesto, aquí tenemos la ecuación de onda. Generalmente, típicamente, se asocia con uno de los tres tipos generales de condiciones en la frontera, donde en el primer tipo o en el primer caso, las condiciones van a estar dadas sobre U evaluada en los extremos de la cuerda, es decir, los extremos del intervalo X. ¿Sí? Y estas condiciones van a estar dadas por dos funciones, a las cuales llamamos G1 y G2. El segundo tipo ya está declarando condiciones, esta vez no sobre los extremos de la cuerda, sino sobre la derivada con respecto a x de la función que describe, por supuesto, la posición de la cuerda. Y sobre estas derivadas, obviamente vamos a estar en los extremos, x igual con 0 y x igual con l. Y bueno, las funciones que describen estas condiciones van a ser g1 de t y g2 de t. Y por último, el tercer tipo es de la siguiente manera. Si entonces nosotros vamos a tener la derivada de la función u en los extremos, es decir, en 0 y l, le vamos a restar una función gamma, bueno, perdón, le vamos a restar un gamma 1 multiplicado por la función original, y en el otro caso le vamos a restar un gamma 2 por la función original, y esto va a ser igual a G1 y va a ser igual a G2 respectivamente en cada una de las condiciones de la frontera. De hecho, si nos fijamos, estas son condiciones mixtas, ya que involucran las condiciones que vimos de tipo 1 y 2, ¿sí? Ya que aquí nosotros tenemos las condiciones de segundo tipo si gamma fuera igual con 0, ¿ok? Entonces tenemos este tipo de condiciones, ¿no? Una mezcla. Incluso puede ser una combinación de estos tipos. Y para ilustrar la naturaleza de las soluciones asociadas con estos problemas. Entonces, comenzamos hablando de las condiciones de frontera de tipo 1 o el caso 1. El caso 1 corresponde a puntos finales controlados, primer tipo. Entonces, lo que nosotros estamos analizando en este caso es, o estamos interesados en problemas de este tipo. Entonces, yo sé que dije una cuerda de longitud L, pero en realidad no se pierde mucho si simplemente declaramos que la longitud de la cuerda es unitaria. Vamos a tener la ecuación de onda, y vamos a tener que el tiempo corre desde 0 hasta infinito, donde nosotros tenemos estas condiciones de frontera, ¿sí? Donde, bueno, la función u está evaluada en los extremos de esta cuerda, es decir, desde 0 hasta 1, y van a ser iguales a ciertas funciones g1 y g2. Las condiciones iniciales van a estar dadas en el tiempo 0, por supuesto, y u de x, 0 va a ser igual a cierta función f de x, y la derivada de u con respecto a t, lo cual lo podríamos asociar a cierta velocidad de en x, 0 es igual a g de x. ¿De acuerdo? Donde, por supuesto, x corre desde 0 hasta 1. Bien, entonces, en este problema controlamos los puntos finales para ver que se muevan de una manera determinada. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? Donde u de 0, t es igual a g1 de t, es decir, la posición inicial de, digamos, la cuerda corresponde a cierto punto, y en el otro extremo de la cuerda, dado que la cuerda es unitaria, va a ser en 1, u de 1, t va a corresponder a g2 de t. Entonces, controlamos los extremos de la cuerda que está vibrando. Esto es muy usual, por ejemplo, en las guitarras eléctricas, donde se tiene una barra de trémolo, ¿no? Entonces, por decir algo, aquí hay dos modelos distintos de una barra de trémolo tipo Floyd Rose, en donde si se coloca una palanca, y de hecho la palanca parece que no está en este extremo, pero cuando nosotros movemos la palanca, la cuerda
cambia su tensión, pero también su elevación. Y con eso se generan ciertos efectos de sonido, se manipula el sonido de la guitarra por medio de esta barra. Y es exactamente lo que nos interesa y lo que está ocurriendo en este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, otro problema típico de este tipo de problemas implicaría torcer repentinamente en T, digamos, igual con 1, el extremo derecho de una varilla fija y de una varilla fijada a tantos grados y observar la vibración torsional resultante. Y bueno, en qué tipo de problemas ocurren? Problemas de la vida real, ¿no? Ocurren este tipo de fenómenos. Pues, por ejemplo, uno de estos es precisamente los carros monoplaza de Fórmula 1, donde para la suspensión se tenía un problema. Y es que típicamente se utilizaba una suspensión con un resorte, pero el resorte es pesado, ¿sí? El resorte también puede ser peligroso, es una pieza que puede, en caso de colisión, eh, puede proyectarse en contra del piloto, poniendo en riesgo su vida. Y bueno, la solución que se le dio a este problema es simplemente olvidarse del resorte y sustituir el resorte por una barra torsional. Entonces, la suspensión de estos vehículos monoplaza de Fórmula 1 funcionan torciendo una barra metálica de cierta elasticidad, ¿no? Y es precisamente lo que nos interesa en este caso. Entonces, ¿qué está sucediendo? Como dijimos hace un momento, ¿no? Torcer repentinamente, digamos, en tiempo igual con 1, el extremo derecho de una varilla fijada a tantos grados y observar la vibración torsional resultante. Entonces, gráficamente esto podemos verlo como que un lado de la varilla está fijo, ¿sí? Y el otro lado de la varilla lo torcemos, ¿sí? Entonces, el U de 1, T es igual a de hecho aquí, a ver, aquí me parece que es en x igual con 1, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tengo un error porque en realidad lo que me interesa es torcer esta varilla del lado derecho, ¿sí? No en el tiempo igual con 1, entonces puede ser, esta torsión puede iniciar en el tiempo igual con 0. Entonces, tenemos u de x igual con 1, t. Entonces va a ser 0 en cierto tiempo que corre desde 0 hasta 1 y 1 en un tiempo que corre desde 1 hasta infinito. Entonces, esta condición de frontera sí nos está especificando que en t igual con 1, precisamente, en t igual con 1 precisamente se está dando esta torsión y por supuesto se generan vibraciones torsionales. Entonces, si es t igual con 1, ¿no? Entonces aquí lo tenemos claro. Entonces, en el área de la teoría de control matemático, también se le conoce como teoría de control. Un problema importante consiste en determinar la función límite G2 de t, de modo que una cuerda que vibra se pueda sacudir hasta 0 en un tiempo mínimo, ¿no? Entonces, también tenemos teoría de control en estos problemas. Bien, entonces vamos ahora a dejar el caso 1 y vamos a pasar al caso 2. El caso 2 consiste en la fuerza dada en la frontera. Como las fuerzas verticales sobre la cuerda en los extremos izquierdo y derechos están dadas por cierta constante t por la derivada de u con respecto a x evaluada en x igual con 0, esto es decir, al inicio de la cuerda, t, y t por la derivada de u con respecto a x en el otro extremo de la cuerda, suponiendo que la cuerda en este caso mide desde 0 hasta l, respectivamente. Y bien, al permitir que los extremos de la cuerda se deslicen verticalmente sobre algunos manguitos, algunos soportes que no tienen fricción. Ok, entonces las condiciones de frontera se van a volver de esta manera, es decir, vamos a tener que la derivada de u con respecto a x en 0, t va a ser igual con 0 y en l, t la derivada de u con respecto a x en l, t también va a ser igual con 0. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la manga o lo que llamé hace un momento el manguito, no va a tener fricción y bueno, la cuerda va a vibrar sobre estas condiciones en los extremos.
¿sí? Estas son conocidas como las condiciones de frontera libres en la cuerda. Entonces, aquí, condiciones, yo voy a decir condiciones de frontera, no de contorno. Entonces, las condiciones de frontera similares se presentan en los siguientes dos ejemplos. El primer ejemplo es de la siguiente manera, en donde se tiene el extremo libre de un resorte que vibra longitudinalmente, ¿no? Entonces, vamos a considerar un resorte que está vibrando, donde el extremo inferior está completamente libre, está sin fijar. Entonces vamos a tener un extremo fijo, vamos a tener que u de 0,t es igual con 0, y el otro extremo, el cual corresponde al extremo libre, u de 1,t, va a ser también igual con 0. Entonces esto representa el extremo libre del resorte vibrante, y el otro ejemplo, o ejemplo B, es el extremo forzado de un resorte vibrante, ¿sí? Entonces se aplica una fuerza de v de t dinas en el extremo x igual con 1, ¿sí? De este resorte. Esto es una fuerza positiva que se mide hacia abajo. Entonces la condición de frontera en este caso, ¿sí? Es la derivada de u con respecto a x en 1,t. Ya estamos viendo aquí que estamos en este extremo del resorte, suponiendo que que sea unitario, ¿no? Que mida 1. Va a ser de 1 entre k por v de t. Donde k, por supuesto, es el módulo de Young, que sabemos que mide qué tanto podemos deformar es el módulo que nos dice qué tanto podemos deformar un material sin que pierda su forma original. En el caso de una condición de frontera forzada, no se requiere que los extremos de la cuerda, que en este caso es un resorte, mantengan una posición dada. Pero la fuerza que se aplica tiende a mover la frontera en la dirección dada. Problemas físicos como estos surgen en la realidad, es decir, en la física, cuando se aplica un campo eléctrico, es decir, una fuerza, a los electrones que vibran. Otro problema físico, por supuesto, es el de los amortiguadores, esta vez de resorte, amortiguadores ya usuales de un vehículo. Bien, entonces veamos el último caso, que es el caso 3, el cual lo vamos a llamar como una fijación elástica yo voy a decir aquí en la frontera, en los límites del resorte, en los límites de la cuerda, simplemente la frontera de la cuerda o la frontera de este resorte. Entonces vamos a considerar finalmente una cuerda, digamos, de violín, cuyos extremos están unidos a un arreglo elástico como el que se muestra en la figura. ¿Sí? Estos arreglos elásticos en música corresponden a algo conocido como damping, y de hecho en los pianos lo podemos ver. Si nosotros abrimos un piano, vamos a ver cierta tela de fieltro que lo que hace es precisamente amortiguar las vibraciones de las cuerdas. Entonces esto va a generar un sonido distinto, y esto lo podemos controlar por medio de uno de los 3 pedales que tienen los pianos, digamos los pianos de cola en el piso. También los pianos verticales tienen estos pedales. Entonces, diagrama que ilustra esta unión elástica, es decir, lo podemos ver como cierto resorte, cierta amortiguación que tienen las cuerdas en los extremos. En el caso de la guitarra eléctrica, para hacer este efecto de damping, y en la guitarra acústica también, lo que hace el intérprete, lo que hace el guitarrista es colocar parte de la palma de su mano en un extremo de la cuerda. Entonces la piel de la mano hace contacto con la cuerda, y por supuesto esto genera una pérdida de las vibraciones de la cuerda y genera un sonido, digamos, apagado. Ajá, un sonido diferente. Entonces, precisamente esta técnica en la guitarra se conoce como palm muting en inglés, que es algo así como silenciado con la palma. Entonces aquí las uniones de resorte en cada extremo dan lugar a fuerzas verticales proporcionales a los desplazamientos. Tenemos el desplazamiento en el extremo izquierdo, el cual es u de 0,t, y el desplazamiento en el extremo derecho, el cual es u de l,t. Entonces vamos a ajustar las tensiones verticales de los resortes en los dos extremos.
¿sí? Entonces, la tensión ascendente en el extremo izquierdo es la tensión de la cuerda por la derivada de u con respecto a x, esta evaluada en x igual con 0, y menos d por la derivada de u con respecto a x, esto en el otro extremo de la cuerda, insisto, suponiendo que la cuerda tenga una longitud L mayúscula, donde T mayúscula es, bueno, va a representar la tensión de la cuerda, ¿sí? Entonces, estas constantes también las representamos al inicio de este video con una letra gamma, solo que en aquel entonces no estábamos hablando de algo tan específico como la tensión. Entonces, igual a estos desplazamientos, multiplicado por la constante del resorte, digamos que sea h, nos da nuestra condición de frontera deseada, ¿no? Entonces, nosotros sabemos por la ley de Hooke que todos los resortes tienen cierta constante. Entonces vamos a tener que la derivada de u con respecto a x en el punto x igual con 0 para cualquier tiempo va a ser igual a h entre t, donde tenemos la constante de resorte entre la tensión por u de 0, t. Esto es la condición para x igual con 0 y esta sería la condición para x igual con l. Es decir, cada una de estas condiciones están dadas en los extremos de la cuerda y van a ser las condiciones de frontera. Vamos a tener en cuenta que u de 0, t positivo significa que la derivada de u con respecto a x en 0, t es también positivo. Mientras que si u de l, t es positivo, esto de manera análoga, quiere decir que la derivada de u con respecto a x en el extremo, es decir, en l, t, va a ser negativo. Entonces podemos reescribir estas dos condiciones de frontera homogéneas de la siguiente manera. Sí, entonces vamos a tener que u de x 0, t menos h entre t por u de 0, t es igual con 0. Esto para el caso donde x es igual con 0, es decir, al inicio de la cuerda. Y por supuesto podemos construir esta condición de frontera también para el otro extremo. Donde por supuesto aquí nosotros tenemos un dato equivocado, ya que lo que nos interesa es el extremo opuesto de la cuerda, así que nosotros vamos a declarar en u de l, t, ¿sí? Entonces, si las dos uniones de resorte se desplazan de acuerdo con las funciones, digamos, θ1 de t y θ2 de t, tendríamos las condiciones de frontera no homogéneas. Una vez más, estas son condiciones de frontera homogéneas y estas van a ser las condiciones de frontera homogéneas donde como nosotros dijimos, las uniones del resorte se desplazan de acuerdo con estas dos funciones, θ1 y θ2, así que van a aparecer estas funciones θ1 y θ2 en nuestras condiciones de frontera. Por supuesto, la primera condición de frontera corresponde a x igual con 0 en el extremo, digamos, izquierdo de la cuerda, y esta condición de frontera corresponde a x igual con l, el extremo derecho de la frontera. Entonces, nosotros tenemos aquí la cuerda vibrando, aquí nosotros tenemos el θ1 de t y θ2 de t, tenemos h, la constante del resorte, y nosotros tenemos la cuerda vibrando, ¿no? Entonces vamos a tener u de l, t menos θ2 de t, que es precisamente este desplazamiento desde el punto final en movimiento. ¿Sí? Entonces, este diagrama precisamente ilustra las condiciones de frontera elásticas no homogéneas. Y podemos ver que son no homogéneas dado que aparecen estas funciones θ1 de t y θ2 de t en los extremos. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.